Asistir a un velorio o funeral nunca es algo fácil. Hablamos de uno de los pasos que en ocasiones, y dependiendo del país, de cada costumbre o creencia, se tiene que atravesar para iniciar con este proceso tan natural como lo es el decir adiós a un ser amado. Pero ¿qué pasa cuando en estos momentos tan vulnerables, sensibles, ocurren eventos paranormales, inexplicables, aterradores, aunque otros reconfortantes? Y aprovechando que se encuentra por aquí, en su mausoleo favorito, el de los horrores, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos directo a San Luis Potosí, México, desde donde Gabriel Yáñez esta noche nos cuenta esto. Hace 10 años trabajé en una funeraria en Tamaulipas. Fue mi último trabajo en aquel estado antes de mudarme a donde vivo actualmente, en San Luis Potosí. El establecimiento donde trabajé, que fueron apenas unos meses, era en uno de los sitios más calientes de la zona. Y cuando me refiero a calientes, era porque, al menos en aquel tiempo, era raro ver a familias velando a sus seres queridos que no pertenecieran a estos grupos que se dedican a negocios turbios, si saben a cuáles me refiero. Y de eso te dabas cuenta fácil, por lo que traían cargando siempre con ellos. Aún así, ellos nunca se metían contigo. Trabajaba en la recepción en el turno de la tarde y me quedaba hasta la hora de cierre. Y fue en una de esas ocasiones donde la última familia que estaba velando a su difunto se fue. Estaba dando un rondín junto al guardia, quien tampoco se quedaba, no había necesidad y era más riesgo que nada. Y ahí tampoco se quedaba ni un solo cuerpo. Sé que en algunas funerarias sí pueden quedárselos por un tiempo, pero ahí no. Y era más por cuestión de seguridad que les contaré más adelante. Cuando llegué a la recepción, el guardia había ido por sus cosas. Cerraríamos y nos iríamos. Pero de pronto, escucho como si mucha gente viniera corriendo desde una de las salas donde velan los cuerpos. Eran muchos pasos corriendo. Yo no pude ver bien hacia donde lo escuchaba porque sí me quedaba un poco lejos, y teníamos ya todas las luces apagadas, de manera que al fondo todo estaba oscuro. Yo estaba más que asustado porque pensé que alguien se había metido y nos podía ir muy mal, no con los jefes, sino con esa gente. En eso el guardia viene caminando, con su mochila, tranquilo. Nos vemos y le pregunto que si había escuchado, que se había metido gente. Él, sin preguntarme absolutamente nada, llega conmigo, me da un vaso de café que me había ofrecido y me dice: «No te asustes, muchacho. Qué bueno que no vimos a quien andaba corriendo. Preocúpate cuando sí los podamos ver, ¿eh?». Supuse que era como un tipo de acuerdo que tenía él con esas personas para, no sé, dejarlos hacer sus maldades y a cambio le darían protección o dinero. Y le pregunté en voz baja: «¿Cómo así, señor? No me diga que anda usted metido con ellos». No, ¿qué te pasa? Tú haz siempre tu trabajo y nunca te metas con ellos más allá de lo que es. Me refiero a que eso que escuchaste ya no son gente viva. ¿A poco no te había tocado?». Le dije, algo confundido y con miedo, que no. «Mira, muchacho, a ti afortunadamente no te ha tocado. Llevas poco trabajando aquí y esperemos que no te pase. Pero ya sabes qué tipo de personas vienen aquí. Y como tiene cada quien sus bandos, vamos a decirle así, cuando cae alguien que tiene muchos enemigos y los vienen a velar aquí,
prepárate para que en cualquier momento pueda pasar lo peor. A mí me ha pasado solo 2 veces estar aquí mientras hacen un servicio y que vengan a hacer un desastre en contra de la familia de quien ande metido en esos negocios. Y mucha gente terminan falleciendo aquí. Claro, a nosotros nos toca maquillar el establecimiento, tapar todo, pero eso que escuchaste son quienes quedaron aquí también. No sé si sigan intentando escapar como en su momento quisieron hacerlo o qué. Así que de entre lo que te puede sacar un susto, yo prefiero a los que se aparecen. Esos sonidos de pasos corriendo siguieron escuchándose, cuando ya quedaba todo en silencio, solo, hasta que me mudé a otro estado y ya no supe qué más pasó con esas capillas. Imagínese todo lo que se puede quedar en unas capillas velatorias, tantas emociones negativas. Un relato muy interesante para comenzar esta noche. Y apenas vamos calentando, así que vámonos ahora a Chiapas, México, desde donde Alex Flores nos cuenta esto. Cuando tenía 16 años, fuimos mi familia y yo a visitar a mis abuelos. Ellos vivían en un pueblito a las afueras. Cristóbal Obregón se llama. Nuestra visita coincidió con que uno de los hijos de una prima de mi abuela, algo así era el parentesco, falleció. Cuando llegamos a casa de mi abuela, ellos iban de salida a darle el pésame a su familia, y mi papá se ofreció a que los acompañáramos. Iríamos en nuestro coche y de ahí podíamos ir a ver qué cenaríamos. Aceptaron y nos fuimos. Llegamos, Alan, a un velorio en el frente de una casa. Había mucha gente afuera y el cuerpo estaba puesto en un ataúd que no tenía tapa. Era solo la base y las paredes. Supongo que la tapa la pondrían después. Pero el cuerpo estaba a la vista de todos. Incluso si no llegabas al velorio y caminabas por el frente de la casa, lo podías ver. Para mí era la primera vez que veía un difunto, así que sí me impresionó. Y recuerdo que entre mis abuelos saludando, abrazando a la gente, quienes lloraban muy desconsolados, noté que el cuerpo del señor, que calculo tendría apenas unos 40 años, estaba rodeado de palos de madera, clavados en el piso de tierra, y en la parte superior de cada uno de los palos, al final de la cabeza por así decirlo, tenía bolas como de cabello, mezcladas con palitos o paja, haciendo figuras extrañas, así todas alrededor de la mesa donde tenían el cuerpo. Viendo todo eso se me pasó un rato. Yo me quedé alejado de la gente con mis papás en el carro. Y como esa noche estaba cayendo algo de lluvia, de pronto comenzó a llover más fuerte, a relampaguear los truenos y todos comenzaron a meter rápido las cosas a la casa, solo que el cuerpo aún no. De hecho, gritaban que hicieran espacio adentro para poder acomodarlo. Y de la nada, se va la luz en toda la calle, quedándonos a obscuras. Y esto porque habíamos escuchado un transformador que había explotado. Todos empiezan a gritar que las velas, las lámparas, porque esto fue hace muchos años, cuando no todos los teléfonos tenían linterna. Y así, entre el movimiento de gente a obscuras, alguien grita. Era una señora, gritando que el cuerpo no estaba. Más gente empezó a gritar y entre ellos escuchábamos a una niña llorando, desesperada. Y nosotros nos estábamos preparando para irnos, esperando a mis abuelos porque no sabíamos si la cosa se podía poner mal. Y todos alcanzamos a escuchar que la niña que estaba llorando les decía que su tío, el que había fallecido, entendimos el parentesco porque eso nos dijo mi abuela, se había ido corriendo cuando se fue la luz.
No supimos qué más decían porque en eso mis abuelos llegaron corriendo diciendo que nos fuéramos. Y eso hicimos. Pero esa noche no supieron qué decir sobre lo que había pasado. Al día siguiente, ya que nos quedamos a dormir en su casa, llega mi abuelo en la mañana, contándonos mientras almorzábamos que había todo un escándalo en casa de no sé quién. Nos contaba que él, al pasar de regreso de la tienda, vio mucha gente afuera de la casa de una señora que vivía a unas 4 casas de donde habíamos ido al velorio. Todos le gritaban cosas, estaban enojados, llorando. Y él se acercó con un muy buen amigo y le preguntó que qué estaba pasando. Y este señor le contó que en el patio de esa casa, esa mañana, había aparecido a quien estaban velando la noche anterior. Que lo habían encontrado, sentado en un sillón que tenían en el patio. No saben si alguien lo acomodó ahí, con qué intenciones, pero el señor ya estaba en un estado avanzado de lo que le pasa a los cuerpos cuando pasan varios días sin vida. Que aparte, se estuvo mojando toda la noche ahí, en la oscuridad. Mi abuelo nos dijo que él creía que nadie lo había dejado ahí, que tal vez deberíamos escuchar y creerle a lo que esa niña había visto la noche anterior. Pero nunca pudimos entender por qué ahí, en esa posición, cómo es que se levantó, por qué lo estaban velando con eso, con esos palos rodeándolo. Pero, por supuesto, mis abuelos preferían no meterse mucho en esos asuntos, y nos quedamos con esa duda para siempre. Un relato impactante. Imagínese ver un cuerpo en plena oscuridad que momentos antes lo estaban velando, corriendo. Tal vez le tuvo que pasar cerca a esa niña para poder verlo haciendo eso. ¿Y de todo lo demás? ¿Qué cree usted que pudo ocasionar ese evento? Los estaremos leyendo y compartiendo también nuestras teorías en los comentarios, mientras nos vamos con Brigitte H., quien esta noche nos cuenta esto. Cuando mi abuela falleció, esto ya hace 6 años, yo tristemente por andar en proyectos, viajando, saliendo de la ciudad, no la pude ver cuando ella estaba en el hospital. Y llegando a mi ciudad me arreglé y fui a su velorio. Estuve un buen rato ahí, desde mediodía hasta la última hora donde la podíamos velar, que era ya cayendo la noche, y para esa hora no había mucha gente ya. Éramos pocos familiares, pero hubo un momento donde me quedé sola en la sala. Los demás habían salido para ver a dónde iríamos a cenar. Yo estaba sentada enfrente del ataúd, llorando, rezando por ella, pero viendo hacia el suelo con las manos en la cabeza. Cuando de pronto siento que me tocan la espalda, pero no era como un simple contacto como cuando alguien te hace así con el dedo en la espalda para que voltees, sino una presión ligera en mi espalda. Me quedé helada cuando reconocí que, así, era como mi abuelita, en vida, me hacía masaje. Comencé a llorar todavía más. No me atreví a voltear. Sabía que si lo hacía no la iba a ver, pero yo estaba segura que había sido ella, despidiéndose de mí. Un relato breve pero tan cargado de emociones. Como les decimos, no siempre las experiencias paranormales tienen que asustarnos. Hay otras veces donde nos generan tanta paz, nos reconfortan. Gracias por compartir este relato, Brigitte, y le mandamos un abrazo enorme a su abuelita hasta el cielo. Escuchemos ahora la experiencia de Guillermo Salazar. Tengo la fecha de esto que les voy a contar tan grabada en mi memoria. Junio del 2017. Fue cuando velamos a una prima quien era de mi edad.
en ese entonces 22 años. Ella se quitó la vida por su cuenta. Las razones no importan en este relato y tampoco tienen que ver. Recuerdo que el último adiós fue en la sala de casa de mi abuela, donde ella vivía, ya que sus padres nunca se hicieron cargo de ella y mi abuela la adoptó como su hija. Esa tarde estábamos pura familia mayor, no hubo niños ni nada. Todos estábamos reunidos en la sala, muy callados viendo el ataúd con el cuerpo de mi prima. De pronto no solo yo, ni mi abuela, sino todos, volteamos hacia las escaleras cuando, desde el segundo piso, escuchamos una carcajada. Solo que esa voz era la de mi prima. Ella así se reía, era su risa, no había dudas. Supongo que el sonido venía de su habitación. Yo he escuchado relatos donde muchas veces por las cosas que pasan podemos decir que son nuestros familiares quienes se vienen a despedir. Solo que si fuera así, una tía no hubiera dicho, casi gritándonos que nos hubiéramos. Mi abuelita comenzó a llorar todavía más. Se veía nerviosa y desesperada, y comenzó a rezar en voz alta, dándole la espalda a la entrada de la sala, la que conectaba con las escaleras. Y esa risa seguía allá arriba. Yo siento que hubiera reaccionado distinto si no hubiera visto la reacción de mi familia. Como si eso fuera algo malo, sumamente malo. Era raro que solo ellas dos reaccionaran así. En lo que mi abuela seguía rezando cada vez más fuerte, opacando por lo alto de su voz aquella risa, la de mi prima. De un segundo para otro, de nuevo hubo silencio. Se abrazaron entre mis familiares y yo no supe qué pensar o sentir, pero sí me quedé con su risa tan grabada. Cuando pasó el tiempo, los años, leyendo temas y escuchando contenido como el de tu canal, entendí que a veces hay seres, quién sabe de dónde exactamente, pero de allá abajo, que se aprovechan de quienes deciden acabar con su vida y buscando no sé qué, se hacen pasar por ellos. Así, en fechas recientes al fallecimiento. Y eso me hizo sentido en cuanto a la reacción de mi abuela y mi tía. Supongo que ellas sabían algo que entendí años después. Este aporte que nos comentó Guillermo en su relato da mucho que pensar. Gracias por compartirlo y claro, le mandamos también un abrazo enorme a su prima. Esperemos esté descansando en paz. ¿Usted había escuchado algo así? Coméntenos en lo que escuchamos otro relato muy interesante y aterrador también. ¿Qué tal? Buenas noches, audiencia. Me gustaría mantenerme como anónimo, solo por el hecho de que si mi familia escucha esto, no vaya a ser que sepa quién lo contó. Mi tía, hermana de mi madre, falleció hace 7 años. Yo en ese entonces tenía 20 años, así que ya era consciente de todo lo que pasaba y lo recuerdo muy bien. Cuando llegamos a la capilla donde la estaban velando, vimos a nuestros familiares ir y venir de arriba a abajo en la funeraria, hablando con el personal, los encargados y demás. Se les veía más molestos que tristes esa tarde. Mis papás claro que les preguntaron a mis familiares y les contaron aparte como para que nosotros no escucháramos. Y lo único que supimos ese día, mi hermana y yo, era que un asunto con el ataúd los tenía molestos a todos. Querían que fuera a caja abierta, pero no se iba a poder. Y en efecto, cuando llegamos a la sala estaba cerrado el ataúd. A mí en lo personal me parece mucho mejor que sea así. Pero bueno, mis tías al parecer estaban vueltas locas con eso. Ese día terminó y nos fuimos a casa.
Pero fue como a los 2 días de eso que mi padre se acercó conmigo y me pidió que solo él y yo fuéramos a casa de mi abuelo, mi tía, que en paz descanse. Vivió con él en esos últimos años de enfermedad que se la terminó llevando. Le dije que sí. Salimos de la casa, que de hecho mi padre me pidió que no le dijera nada a mi hermana ni a mi mamá, que en el camino me decía por qué. Solo durante el trayecto me alcanzó a contar que algo estaba pasando en casa de mi abuelo, que nos necesitaba para ayudarle con no sé qué. Llegamos y mi abuelo hizo un gesto como que no le había gustado que yo estuviera ahí. Mi abuelo me amaba y yo a él, pero claramente no quería que yo estuviera ahí para no sé qué cosa. No sabía por qué, hasta que mi padre lo notó y le dijo que yo ya no era un niño y podía entender lo que pasaba. Papá mintió, o tal vez confió erróneamente en mi entendimiento de aquel entonces, ya que no entendí nada de lo que pasó. Resulta que habíamos ido porque mi abuelo quería contarle a alguien que desde que les entregaron el cuerpo de mi tía, las personas de confianza de mi abuelo le contaron que su cuerpo no paraba de sacar ese líquido rojo vital para el cuerpo. Si no era por la boca, era por los oídos. Si no era por los oídos, era por la nariz, aunque estuviera todo muy bien tapado. Que de hecho, ese día, el del velorio, seguía pasando lo mismo, que mis tías la vieron toda manchada, de la ropa cercana al cuello, la almohada que era blanca para colmo y ahora estaba toda roja. Así que por eso no se pudo hacer a caja abierta. Podría ser algo propio del cuerpo, solo que su conocido o amigo embalsamador le dijo con toda la sinceridad del mundo que no sabía qué estaba pasando. Se había trabajado muy bien con el cuerpo y simplemente no sabían qué pasaba. Estaba seco completamente. El señor, aparte, tenía trabajando en eso más de 30 años y contando. Dice que sería normal si fuera reciente todo eso, solo que ya habían pasado varios días. Se demoraron un poco en entregarles el cuerpo por lo mismo, y creyeron que ya había parado. Por eso la pudimos velar, solo que volvió a soltar ese líquido. Pobrecito de mi abuelo. Nos contaba llorando que así es como se le iba a quedar la imagen de su hija, que reconoce que no es culpa de nadie. Pero luego nos dijo algo, que mi papá no preguntó de más ni nada, porque después de eso dijo que era su culpa, de mi tía, por haberse metido en esas cosas que él le había dicho que no hiciera. Apenas terminó de decirnos eso, nos trajo 2 fotos diferentes, una suelta sin protección y otra enmarcada. Nos las mostró y ambas estaban como quemadas, no al completo, sino de una forma que el rostro de mi tía en esas fotos estaba deforme. Con el perdón y el respeto que se merece mi tía, daba mucho miedo verla así. Y mi abuelo nos dijo temblando, lo veía en sus manos cuando nos extendió las fotos, que antes del entierro, después del velorio, la volvieron a ver abriendo la caja y tenía ese aspecto, el de las fotos. Él necesitaba mucho contar esto. Nos agradeció y nos dijo algo que, para sumarle todo el miedo que sentía, que mi tía no estaba en el cielo, pero iba a pedirle a Dios cada día y cada noche que por favor la sacara de donde estaba. Yo no quise escuchar más. Sí tenía miedo. Creo que fue el ver las fotos lo que me terminó orillando a irme de esa conversación. Y lo demás que le haya contado mi abuelo a mi padre, nunca lo supe. Nunca quise enterarme. A veces se dice que dependiendo lo que hagamos en vida, si no lo pagamos aquí, lo terminamos pagando después de perder la vida. ¿O usted qué cree?
Recuerde que aquí estamos para aprender, conocer y aportar, no para restar o juzgar a quienes crean en algo que nosotros no o viceversa. Que de hecho les agradezco tanto por convertir y mantener este espacio en precisamente eso, un sitio seguro para todos. Muchas gracias. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí, de eso no cabe duda. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Acabamos de estrenar un nuevo video en nuestro otro canal paranormal y de misterio. Misterios de la Fogata es su nombre, donde tocamos un caso que sabemos que puede ser impactante, pero que presenta este nuevo formato que añadimos al canal, donde su servidor les narra junto a imágenes casos muy interesantes de todo tipo de horror. Ya irá viéndolo. Sería todo un gusto si nos pudiera acompañar por allá, ya que lo hacemos con todo el corazón para ustedes. El enlace, como siempre, estará en el primer comentario. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.